los centros urbanos, específicamente los centros urbanos latinoamericanos, ¿verdad? ¿Qué son los centros urbanos? Son lugares o flujos centrales y son los centros históricos de la ciudad, ¿verdad? El centro histórico de cada ciudad fue alguna vez la ciudad toda y por lo tanto es síntesis de la diversidad que la caracteriza. Su origen y riqueza proviene de su heterogeneidad. Generalmente las ciudades tienen en su centro histórico el origen de su propia vida y así como se desarrollan con el paso de los años, hoy deben retomar sus pasos desde sus raíces, desde el centro histórico, porque la renovación de la ciudad solo se logra si es que se planifica desde el centro con el máximo respeto a la historia y a los recursos que le son propios de la nación y no traídos del exterior, como generalmente se cree que puede ocurrir en estos casos, ¿verdad? Acá lo que está diciendo es que cuando se planifica intervenir un centro histórico, eh, es mejor tener en cuenta el patrimonio cultural y la historia de esa ciudad y de ese país en particular y no tratar de copiar cosas que se hacen en otros países porque eso termina destruyendo los centros, que es lo que pasa cuando se llenan los centros por ejemplo, McDonald's, Pizza Hut, de marcas o de corporaciones y de comidas extranjeras que no son propias del país. Y aparte de eso, cuando, por ejemplo, se quieren instaurar centros comerciales, shopping, y se crean edificios con arquitecturas muy diferentes a las que había previamente en ese lugar, ¿verdad? Acá estamos viendo el ejemplo de una intervención en un centro histórico latinoamericano. Los centros históricos tienen que tener normativas que rijan, por ejemplo, el revestimiento de las fachadas, qué colores se pueden utilizar, eh, que también tengan normas referentes a los ornamentos que pueden tener la fachada para que haya cierta homogeneidad y incluso como en este caso que estamos viendo, que los artefactos de iluminación sean parecidos en cada uno de los edificios, ¿verdad? Lo que se suele tratar en los centros históricos es que haya como una homogeneidad, que no sea algo muy ecléctico porque eso le resta belleza al centro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con nuestro centro histórico en Asunción, por ejemplo? Que están mezclados un montón de estilos, se derrumbaron un montón de casas patrimoniales de estilo neoclásico o de estilo ecléctico, y en su lugar se pusieron edificios de 10 pisos espejados que rompen totalmente con lo que era la morfología de esa zona, ¿verdad? Entonces, eso hay que tratar de no hacer, de si se quieren construir edificios nuevos o shopping o lo que sea, que se construya en barrios nuevos, pero no demoliendo lo que existía en las partes viejas de la ciudad, porque si no después ese barrio, esa zona se convierte en algo que ya no se entiende de qué época es. Están mezclados todos los estilos de todas las épocas históricas en un solo lugar, ¿verdad? Acá podemos ver que todas las fachadas de todas las casas están pintadas del mismo color, que incluso las planteras tienen un soporte que son iguales en todas, hay más o menos el mismo tipo de farol o de artefacto de iluminación en todas las fachadas. Generalmente también los centros históricos suelen tener normativas que rigen, además del tipo de pintura, el tipo de revestimiento y el color que se puede usar, cómo tienen que ser los carteles, ¿verdad? Que es otra cosa que falla en el centro de Asunción, ¿verdad? El centro de Asunción tiene el problema de que los carteles a veces son muy grandes y terminan tapando toda la fachada, entonces ya no se puede apreciar los detalles del estilo arquitectónico de esa vivienda o de esa obra patrimonial, ¿verdad? En el Centro Histórico de Asunción hay normativas, pero el problema es que no se cumplen. Hay normativas que dicen que los carteles pueden ser solo cierta proporción de la fachada, no pueden tapar todo el ancho de la fachada o no pueden tener más de tantos metros cuadrados, pero la realidad es que generalmente todos los comercios tratan de hacer los carteles lo más grandes posible. Bueno, la renovación urbana partirá del centro, o mejor dicho, la crisis urbana se solventará desde los centros urbanos e históricos, porque el actuar sobre ellos implica replantearse el concepto esencial y el desarrollo global de la ciudad. Definir una política urbana para las áreas históricas es complejo porque se remite a un ámbito que condensa un cúmulo de tensiones y contradicciones propias de un proceso complejo donde coexisten las riquezas de la historia y la cultura con la pobreza de la población, que es lo que también pasa en el centro de Asunción, ¿verdad? Que en el mismo centro
centro histórico nosotros podemos ver todos los vestigios del patrimonio cultural histórico de Paraguay, pero al mismo tiempo en esa misma zona se concentra mucha pobreza y aparte de la gente que vive realmente cerca del centro, gente o personas que van a pedir dinero, etcétera, ¿verdad? Entonces, donde las determinaciones provienen del pasado y presente, donde los factores principales de su proceso son endógenos y exógenos. Acá hay un ejemplo de una intervención en un centro histórico de Latinoamérica, esto es Quito, Ecuador, ¿verdad? Y podemos ver que además de todos estos puntos que ya dijimos, de que cuando se interviene en los centros históricos de las ciudades hay que tratar de, de tener homogeneidad en los revestimientos de la fachada, en los colores, en tratar de no tirar edificios antiguos para hacer obras modernas en la misma zona, cuidar la cartelería, etcétera. Aparte de todo eso, obviamente también hay que cuidar los espacios públicos, ¿verdad? Acá estamos viendo que en esta ciudad en particular, que es patrimonio de la UNESCO, se respeta mucho lo que es el cuidado y el mantenimiento de los espacios públicos, ¿verdad? Las plazas, por ejemplo, de los centros históricos tienen que tener un mantenimiento de jardinería, ir cambiando las flores de acuerdo a la estación, etcétera, cosa que tampoco se cumple en nuestro centro histórico en Asunción, ¿verdad? Generalmente se plantan árboles, se plantan ciertos arbustos, pero no hay un cuidado, por ejemplo, de lo que es el paisajismo o la jardinería, ¿verdad? No se van cambiando las flores de acuerdo a cuál flor es la que va floreciendo en determinada época del año, no se le hace el mantenimiento a los arbustos para que crezcan de determinada forma. Generalmente se planta una vez y lo máximo que se logra es que la municipalidad riegue para que no se mueran las plantas, pero no se va podando, cortando, cambiando las flores, etcétera, que es algo que también hay que cuidar mucho en los centros históricos, ¿verdad? Y obviamente cuidar el mantenimiento del pavimento, ¿verdad? De lo que son las baldosas, las piedras y eso que acá vemos que está súper bien mantenido. Tampoco podemos decir lo mismo de nuestro centro histórico. Bueno, por eso una política sobre los centros históricos debe contener las tensiones de las cuales nace, lo cual conduce al diseño de una política contradictoria, heterogénea e inscripta en la propuesta general de la ciudad y de la sociedad que la prefigura. Por condición de existencia, es impensable e irracional no diseñar políticas urbanas integrales. La unilateralidad, en este caso, por desconocer las vinculaciones existentes, conduce inevitablemente al fracaso o al menos a cometer fuertes errores. El tema de los centros históricos tiene cada vez más importancia en el debate y la formulación de políticas urbanas en América Latina, y esto ocurre gracias a la paradoja que hay entre preservación y desarrollo, ¿verdad? Entre la pregunta que se hacen todos los técnicos de los municipios, si hay que tratar de preservar cómo está el centro histórico o apuntar al desarrollo del centro y por ende al desarrollo de la ciudad. ¿Verdad? Entonces, nacía de la contradicción existente entre pobreza económica de la población y la riqueza histórico-cultural que suele existir en el centro. Y también a las nuevas tendencias que tiene la urbanización en América Latina, a la revolución científica y tecnológica en el campo de las comunicaciones y al proceso de globalización que imprimen nuevos derroteros a esta tensión y llevan a los centros históricos de la región al dilema actual de ser memoria o protagonista de la ciudad. O sea, dejar el centro histórico como un museo, solamente restaurando los edificios, o ser protagonista del nuevo cambio cultural que hay en todos los países con la revolución científica y tecnológica. Entonces, el centro histórico, convertido en reducto de pobreza, puede perder centralidad y, por tanto, marginarse de la ciudad y de la globalización. Pero acá lo que está diciendo es que si se permite que decaiga el centro histórico y que se rodee de pobreza, lo que se logra con eso es que la centralidad de esa ciudad, o sea, los polos centrales de esa ciudad, vayan a otras zonas de la ciudad, ¿verdad? Y se deja el centro antiguo como algo secundario, que es algo que también ya está pasando en Asunción, ¿verdad? Actualmente en realidad están funcionando como centros de la ciudad, donde están las funciones más importantes de la ciudad, por ejemplo, en la zona donde está la galería, el Shopping del Sol, que está también rodeada de servicios, de restaurantes, de bancos, etcétera. Y lo mismo pasa hacia la zona, por ejemplo, del Shopping Mariscal López, ¿verdad? Se están convirtiendo como las partes más importantes de la ciudad y se está dejando de lado el centro. ¿Y eso por qué pasa? Porque no se le está dando
la suficiente importancia y no se está manteniendo adecuadamente el centro por parte del municipio para hacer que los inversores tengan interés en realizar ahí algunas intervenciones o algunos emprendimientos que den servicios o comerciales, etcétera, ¿verdad? Para atraer más gente de nuevo a esa parte de la ciudad. Bueno, entonces de esta manera se erosiona la condición esencial de los centros históricos y pueden pasar a convertirse, en el mejor de los casos, gracias a la preservación, en un barrio histórico donde reposa la memoria de un pasado que quedó trunco. Entonces, en estos casos, verá cuando se abandona el centro y no se hacen nuevos emprendimientos de servicios comerciales en el centro, este espacio se convierte en un museo de la ciudad, pero que ya no es. Por ello, es imprescindible formular políticas sociales y culturales que logren no la expulsión poblacional, sino la movilidad social y mejora de la calidad de vida de la gente que allí vive, ¿verdad? Entonces, como ya dijimos, tienen que haber normativas que rijan el revestimiento de fachada y la homogeneidad en cartelería, en artefactos de iluminación y en otros puntos en determinadas áreas o barrios de la ciudad. ¿Verdad? Acá estamos viendo otro ejemplo de una intervención en un centro histórico. Acá podemos ver que en esta parte de este barrio de la ciudad en particular, sí se permitió, por ejemplo, que haya diferentes colores en la fachada, ¿verdad? En el primer ejemplo que vimos se permitía solo el blanco. Acá probablemente hay como una lista de colores entre los cuales los dueños de las obras patrimoniales pueden elegir cuál es el que más les gusta, ¿verdad? En este caso permiten colores fuertes incluso, pero de nuevo vemos que permiten solamente faroles como artefactos de iluminación. No están permitiendo cualquier tipo de artefacto lumínico, si bien hay algunas variaciones entre los diferentes faroles, ¿verdad? Pero más o menos se parecen todos. Y acá en este caso particular también estamos viendo que hay una normativa específica sobre el tipo de cartel que se puede usar en los negocios, ¿verdad? Acá por lo visto en este barrio no está permitido tener carteles pegados en la fachada, sino que tienen que tener estos tipos de soportes y colgar los carteles y tienen que ser bastante pequeños. Tampoco se está permitiendo carteles muy grandes, ¿verdad? Esto se usa mucho, este tipo de cartelería en zonas donde se quiere preservar y no se quiere afectar las fachadas con los carteles. Incluso hay ejemplos todavía más drásticos en algunos pueblos europeos, por ejemplo, en pueblos que son patrimonio de la humanidad y que vienen de la Edad Media. Generalmente se trata incluso de copiar los carteles que se usaban en esa época, ¿verdad? Por ejemplo, obviamente en la Edad Media la gente no sabía leer, entonces los carteles de los negocios eran con dibujos. Por ejemplo, una zapatería tenía la forma de un zapato, un sastre tenía la forma de una tijera, ¿verdad? Y hay ciudades, pequeños pueblos europeos que mantienen eso, que a veces los carteles simulan ser los carteles que se usaban en la Edad Media y tienen dibujos en lugar de letras, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, y todas estas son cosas que se tienen que tener en cuenta entonces para lo que es el paisaje o la estética que uno quiere lograr en determinada parte de la ciudad. Entonces, por otro lado, hay que tener una cierta flexibilidad de la estructura urbana con el fin de adecuarse a las nuevas exigencias de la globalización bajo dos ejes: el desarrollo de los servicios y equipamientos de punta e inserción en los nichos de mercado competitivos. Y hay que hacer políticas de rehabilitación urbana que no tomen en cuenta este contexto histórico de equilibrio entre preservación y desarrollo, que estarán condenados al fracaso, más aún si no se logra crear un marco institucional acorde a estas nuevas condiciones, ¿verdad? Entonces, esto supone rehabilitar la gestión pública de los centros históricos, que los sujetos patrimoniales logren estructurar una concertación hegemónica que permita construir una voluntad colectiva. Bueno, entonces, en síntesis, hay dos ejes que hay que tener en cuenta para el buen desarrollo de los centros históricos: el desarrollo de los servicios y equipamientos de punta y inserción en los nichos de mercado competitivo. O sea, pensar qué tipo de negocio, servicio o comercio podemos poner en estos centros históricos, que sea algo que no impacte muy negativamente en el ambiente del barrio, pero que al mismo tiempo
traiga otra vez clientes o gente interesada en usufructuar los servicios que puede proveer el centro. Entonces se busca un centro histórico diferente, venido de la diferencia y que transita hacia la diferencia, es decir, un centro histórico que respete las identidades culturales y sociales y que se asiente en el pasado histórico para que construya desde hoy un futuro socialmente equilibrado, que permita una vida digna, justa y creativa y que respete la naturaleza. Un centro histórico que exprese el derecho de la ciudad y a un patrimonio democrático. Entonces queremos un centro histórico más humano, donde también niños, jóvenes, ancianos, o sea, la ciudadanía haga suyo su centro histórico y el futuro. O sea, aparte de todas estas intervenciones que dijimos que hay que hacer en los centros históricos de mejorar la fachada, cuidar la cartelería, pensar qué tipo de servicios se va a ofrecer en los centros históricos, aparte de todo eso, lo que está diciendo acá es que para intervenir correctamente un centro histórico hay que tratar de hacer un centro histórico que ofrezca espacios públicos que pueda disfrutar la ciudadanía, o sea, que haya más plazas, más calles peatonales, más bicisendas, ¿verdad? Para que la gente no vaya al centro solo a comprar cosas, sino que en realidad a pasearse y a disfrutar de la ciudad. Mira, acá estamos viendo otra foto del centro histórico de Quito en Ecuador, ¿verdad? Y acá podemos ver también, como ya dijimos, que este centro histórico es ejemplo de buena conservación de centro histórico en Latinoamérica. Podemos ver que la fachada o la pintura o los revestimientos de los edificios están muy bien mantenidos, muy bien cuidados. Y acá probablemente en esta parte de la ciudad se cuide el tema de los colores, ¿verdad? Porque casi todo es blanco, ¿verdad? Probablemente hay una normativa que permita solo el uso del color blanco y tampoco están permitidos muchos carteles, ¿verdad? Vemos que al menos en esta imagen no se ve ningún tipo de cartel, ¿verdad? Entonces ellos cuidan mucho la estética de su centro histórico. Bueno, entonces hay que construir dos escenarios estratégicos generales. Por un lado, producir más ciudad para más ciudadanos. Este es una ciudad democrática que cree las condiciones culturales para que la población menos integrada socialmente también pueda disfrutar de la ciudadanía, formule demandas y exigencias y utilice realmente la ciudad y sus bienes colectivos. Y por otro lado, generar más ciudadanos para más ciudad. Esto es el derecho a la ciudad que tiene la población para permitir un desarrollo de las identidades del encuentro y de la participación. O sea, en síntesis, lo que está diciendo acá es que el centro tiene que ofrecer servicios, incluso actividades culturales para todo tipo de ciudadanos, incluso para la gente que no tiene condiciones de pagar ningún servicio, ¿verdad? Tiene que haber, por ejemplo, actividades culturales al aire libre, a veces deportes al aire libre, ¿verdad? Para que gente sin recursos igual pueda beneficiarse entonces de esa parte de la ciudad. ¿Verdad? Esta de nuevo otra foto de Quito, Ecuador, ¿verdad? A simple vista podemos ver que no se permiten muchos colores en los revestimientos de fachada y como dijimos que tampoco están permitidos los carteles, ¿verdad? En esta foto, en este caso particular, estamos viendo que acá no se pudo evitar el hecho de que se demuelan algunos edificios históricos del centro para construir obras nuevas, pero por lo menos se trata que esas obras más modernas no llamen mucho la atención y que por lo menos tengan el mismo color que los edificios más antiguos y que tampoco tengan mucha cartelería, etc. Bueno, el centro histórico entre lo público y lo privado. El centro histórico se ha convertido en el lugar privilegiado de la atención que se vive en la ciudad respecto a las relaciones Estado-sociedad y público-privado. Y esto es porque se trata del lugar que más cambia en la ciudad, es decir, el más sensible y por lo tanto flexible para adoptar mutaciones y porque es en el ámbito urbano el espacio público por excelencia. Se trata de un gran espacio público en síntesis, ¿verdad? Cuando viene algún turista o algún amigo de otro país, lo primero que hacemos es llevarla al centro de la ciudad, ¿verdad? Entonces, queramos o no, siempre el centro histórico es en su conjunto un espacio público que debe ser reconocido no por sus partes aisladas, visión monumentalista, o por las calles y plazas, visión restringida, sino por el gran significado público que tiene como un todo para la ciudadanía. Y esta condición le hace ser un espacio distinto y particular respecto al resto de la ciudad,
y en algunos casos de la humanidad cuando hay un reconocimiento expreso de la comunidad internacional, como por ejemplo la UNESCO que reconoció algunos centros históricos de ciudades del mundo, incluso de ciudades latinoamericanas, como patrimonio de la humanidad. Entonces, de esta manera se reconoce a esta parte de la ciudad como un espacio público que tiene valoración mundial. En otras palabras, el valor patrimonial adquiere un reconocimiento mundial público. Y también se trata del espacio de todos que le da el sentido de identidad colectiva a la población que vive más allá del centro. Bueno, esto significa que su condición pública trasciende en el tiempo antiguo o moderno y el espacio centro-periferia, produciendo un legado transgeneracional y transespacial que define una ciudadanía derivada o herencia histórica. O sea, los centros históricos siempre son la herencia histórica de la ciudad o del país, ¿verdad? Es donde generalmente están los edificios históricos y los patrimonios arquitectónicos más importantes de ese país. Es también un espacio público porque es un ámbito de relación y de encuentro donde la población se socializa, se informa y se expresa cívica y colectivamente. Y esto es factible porque se caracteriza por la heterogeneidad de funciones, gentes, tiempos y espacios que contiene. La cualidad de espacio público también se explicita porque no existe otro lugar de la ciudad que tenga un orden público tan definido y tan desarrollado. Entonces, en síntesis, en los centros históricos, la gestión se hace desde lo público a través de una legitimidad de coacción, regulación y administración colectivas. Acá estamos viendo otro ejemplo de una intervención en un centro histórico. Como ya dijimos, hay que cuidar el exceso de cartelería, que no haya polución visual causada por los diferentes carteles y que dañe la estética del barrio. Acá vemos de nuevo lo lindo que queda un centro histórico cuando los diferentes carteles no están destruyendo las fachadas de los diferentes edificios. Bueno, vivimos entonces en una época de privatización de la gestión pública en todos sus órdenes y esto también llega a los centros históricos para tomar partido en el espacio público como un todo y sus partes más grandes e importantes de la ciudad. Hay una tendencia de cambio en las modalidades de gestión de los centros históricos con la entrada del sector empresarial privado, nacional e internacional en la definición de políticas. Se vive la privatización de la gestión de los centros históricos por medio de la introducción de la lógica de la administración privada en la gestión urbana. Tenemos, como por ejemplo en Lima, los patronatos, en Santiago de Chile las corporaciones, en México las fundaciones y en Quito incluso empresas que están adosadas a los municipios y que invierten directamente en los centros históricos, como por ejemplo American Express, McDonald's, etcétera, y también organismos multilaterales de crédito que impulsan la mayor participación del empresariado privado. Lo que pasa es que intervenir en los centros históricos pasó a ser una inversión, ¿verdad? Hay muchos inversionistas de un montón de países que muchas veces se interesan en hacer proyectos en los centros históricos, sobre todo de las capitales más turísticas del mundo, porque eso siempre es un buen negocio, ¿verdad? Incluso hay fondos de inversión que a veces en ciudades europeas compran manzanas enteras de viviendas para convertir, por ejemplo, eso en Airbnb, ¿verdad? Si es que, por ejemplo, no se pueden tirar las casas para hacer hoteles o lo que sea, compran toda la manzana y igual tienen ganancias explotando eso como Airbnb. Bueno, ¿qué pasa con el centro histórico en la era de la globalización? Partiendo de la asimetría que existe entre ciudad y centro histórico y de los cambios de funcionalidad que experimenta a lo largo de la historia de la ciudad, cabría preguntarse qué ha ocurrido y qué papel cumplen los centros históricos en el marco de la globalización en América Latina. Sin lugar a dudas, una notable transformación que tiene que ver con lo siguiente. Primero se vive el fin del ciclo expansivo de la urbanización que se inició en la segunda posguerra y se pasa de la ciudad de campesinos a la ciudad de pobres. En 1950, el 41% de la población residía en ciudades y en el año 2000 ya fue el 78%. Entonces, esto significa que América Latina se convirtió en un continente con mayor población urbana del mundo y que ha llegado prácticamente al límite del proceso de migración de campo a ciudad.
¿verdad? Latina era anteriormente un continente muy rural, pero en las últimas décadas hubo una expulsión de las personas que trabajaban en el campo y esta gente viene a buscar trabajo en la ciudad y eso crea muchos problemas después porque es lo que va formando los cinturones de pobreza y la favela que suele haber siempre cerca de los centros históricos, ¿verdad? Entonces, esto pone fin al modelo de periferización o centrífugo de desarrollo urbano y se pasa a uno centrípeto y hay un cambio en ese sentido de urbanismo hacia la introspección y se instaura un desarrollo urbano introspectivo sustentado en el regreso a la ciudad construida. Entonces, por todo esto es que la centralidad urbana y los centros históricos cobran un sentido diferente. También la región vive un proceso de reforma del Estado que tiene al menos dos expresiones. Por un lado, el incremento del peso de lo municipal en el gobierno de la ciudad a través del aumento de competencias, recursos y actores que lleva a la municipalización de la administración de los centros históricos y por otro lado hay una mayor participación del sector privado, como ya dijimos, en el centro, en la gestión del patrimonio, por ejemplo, mediante organismos no gubernamentales adosados a los municipios, empresas transnacionales que operan en estos mercados y del apoyo de ciertos organismos de crédito. Y tercero, luego de la revolución industrial no ha habido un cambio más significativo en las ciudades que el traído por la globalización, la revolución científico-tecnológica, principalmente en el campo de las comunicaciones y la formación de mercados globales, terminan por transformar las distancias, disminuyen y aumentan por ser un fenómeno heterogéneo, las accesibilidades, posicionamientos, continuidades, etcétera, y también hay un redireccionamiento de los espacios de conformación cultural y la socialización de la población hacia los medios de comunicación. Bueno, el principal cambio que sufrieron los centros históricos de todas las ciudades con la globalización es que los centros históricos sufren el problema de la gentrificación. ¿Qué es la gentrificación? Que como los centros históricos se convierten en lugares turísticos, los departamentos o las casas dentro del centro histórico terminan costando mucho y generalmente se utilizan para comercios, para servicios, para restaurantes, para hoteles, para explotar como Airbnb, pero el costo de los alquileres y de la compra termina siendo muy alto, entonces eso termina explotando, sacando de la zona a los antiguos pobladores de esos barrios. ¿Verdad? Mucha gente tiene alguna abuela o algún bisabuelo que tenía una casa en el centro histórico, pero muchas veces sus descendientes ya no quieren vivir en el centro porque los alquileres y los servicios en esa zona son muy caros y se terminan mudando a otras zonas y vienen inversores con dinero y terminan comprando o alquilando todas esas antiguas viviendas, ¿verdad? Entonces, generalmente en los centros históricos la gente que vive ahí no eran los pobladores originales, sino inversores que tienen más poder adquisitivo y que terminan adquiriendo todo esto, este patrimonio arquitectónico, ¿verdad? Entonces, la gente que generalmente está en el centro, todavía a lo mejor eso no pasa en Paraguay, pero sí en otros países, la gente que vive en el centro es gente nómada, gente que no se va a quedar para siempre en el centro. O son estudiantes que alquilan por un tiempo departamentos porque queda cerca de sus universidades, o son turistas, o gente que se va unos cuantos días y alquila un Airbnb, etcétera, ¿verdad? Ya hay poca gente que quiere vivir realmente en los centros históricos. Y una situación como la escrita tiende a modificar la función del centro histórico, en tanto el tiempo de la ciudad se acelera, la accesibilidad se transforma, las centralidades se redefinen y las discontinuidades espaciales se profundizan y la funcionalidad cambia. De este contexto, entre otros hechos importantes, se puede consignar que hay un cambio en los mercados institucionales de gestión de los centros históricos bajo modalidades descentralizadas y privatizadas que plantean tres hechos significativos. La desnacionalización del Estado hace perder el referente nacional de las identidades que generan centros históricos. Gracias a la entrada del sector empresarial privado, nacional e internacional en la definición de políticas, se empieza a vivir la privatización de la gestión pública y la óptica de la gestión que tiende a primar se inscribe bajo la lógica económica de la recuperación de las inversiones y la construcción de un nicho de mercado para los centros históricos. Acá estamos viendo
un ejemplo de la intervención que se hizo en Asunción en Loma San Jerónimo, ¿verdad? Esto forma parte también del centro histórico de Asunción, ¿verdad? Y es un ejemplo de cómo se suelen intervenir los centros históricos en Latinoamérica, ¿verdad? En este proyecto en particular se realizó mejoramiento de fachadas, se pintaron con colores fuertes y atractivos todas las pequeñas viviendas, se cambió la tipología de los carteles, vemos que ya no hay cualquier tipo de carteles en los pequeños negocios, ¿verdad? Todos son carteles pequeños y artesanales. También se hizo un trabajo para realizar un cableado subterráneo, ¿verdad? Porque el cableado por fuera destruía mucho el paisaje urbano, ¿verdad? Y con todos estos cambios se logró aumentar el flujo turístico a este barrio de la ciudad, ¿verdad? Y los pequeños comercios como posadas, restaurantes, despensas, ahora tienen muchos más clientes de lo que tenían anteriormente, porque ya no son solo los clientes de siempre del barrio, sino de gente de otras partes de Asunción, incluso de otras partes del país que se van a visitar esa zona. Bueno, entonces, la globalización modifica el concepto de ciudad, originalmente entendido como el destino final para el emigrante y de existencia para el ciudadano, hacia una urbe donde se produce la erosión del sentido de comunidad porque prevalecen los flujos. Los centros históricos empiezan a ser víctimas del abandono de lo cívico y de la pérdida de su condición de espacio público. Se valora más la movilidad de la población, información y recursos que las necesidades de encuentro y de formación de comunidad. Esto es una tendencia a convertir el espacio de la ciudad más en un lugar de tránsito que en un lugar de encuentro. Por eso, ahora en los centros históricos la población residente es menor a la de tránsito y dentro de ella el turista tiene mayor peso a pesar de ser minoritaria en términos absolutos, ¿verdad? Paraguay no es un país muy turístico, pero en los países muy turísticos y en las ciudades muy turísticas, si uno va a los centros de las ciudades, generalmente ya no están los pobladores autóctonos de esa ciudad, generalmente hay gente de todas las nacionalidades, estudiantes o turistas. Entonces, todo esto hace que se viva un foraneísmo dentro de la propia ciudad, que hay gente de afuera generalmente en estas partes de la ciudad. El centro histórico tiene que adaptarse a esta nueva realidad porque el automóvil hace desaparecer la calle tradicional, que era un lugar de encuentro y no de tránsito, y la funcionalidad de la plaza se vacía de contenido. En la actualidad no es el ciudadano la razón del urbanismo o de la renovación de los centros históricos. El sujeto para el cual se diseña es el turista, el transeúnte y el emigrante. Por eso ahora el centro histórico tiene más valor de imagen que valor de uso, ¿verdad? Y la posibilidad de salir de la crisis de los centros históricos dependerá de cómo se procese la contradicción entre centro urbano e histórico, ¿verdad? Para ello, las políticas públicas deben ser agresivas porque en caso contrario, la centralidad urbana podría restarle su condición. En América Latina existen casos de nuevas centralidades urbanas que se inscriben en la lógica de la globalización y que tienden a producir el efecto de vaciamiento de los centros históricos, con lo cual se periferizan y transforman en el mejor de los casos en barrios históricos, que ya dijimos que es lo que le está pasando al centro de Asunción, que pierde su importancia funcional dentro de la ciudad, ¿verdad? Las funciones más importantes de la ciudad ya no ocurren en el centro histórico, eso se mueve a otras partes de la ciudad más nuevas o con mejores servicios, entonces el centro histórico corre el peligro de terminar convertido en una especie de museo o de un recuerdo de lo que fue la ciudad histórica, pero que realmente ya no tiene una función muy importante dentro de la ciudad. Entonces, de esta manera pueden quedar como reductos de pobreza y marginados de la globalización, y en esta competencia de las centralidades es difícil que los centros históricos tengan la flexibilidad suficiente como para poder construir y ser asiento de las nuevas redes de servicios o infraestructuras. Por ello, la función del Estado en el diseño de las políticas de rehabilitación es fundamental porque se debe construir un equilibrio entre el mercado para el que esta realidad no termine por desbordarle. Bueno, entonces, ¿cuáles son algunas conclusiones de este recorrido histórico? La funcionalidad, contenido y forma de los centros históricos ha variado a lo largo de la historia, encontrándose que cada uno de los momentos analizados produce un tipo específico de centralidad.
En el primer momento, la centralidad de la ciudad es única e indiscutible y se construye desde lo público, lo estatal y los espacios abiertos y tiene como símbolo fundamental la plaza principal o mayor. O sea, en síntesis, cuando se crea la ciudad, generalmente el centro histórico o el microcentro es la ciudad toda en ese momento. Lo mismo pasa en Asunción, lo que para hoy nosotros el centro histórico, cuando se fundó Asunción, en realidad eso era toda la ciudad, ¿verdad? Entonces, obviamente, en ese momento sí tenía una función primordial porque todo se realizaba en esa parte de la ciudad. En el segundo momento histórico, las centralidades se construyen desde lo privado, lo empresarial y en espacio privado. La plaza pública centralmente construida cede ante el centro comercial privado producido por el mercado y este tránsito ha conducido a que las centralidades se multipliquen y cambien de contenido. O sea, en el segundo punto del centro histórico, la ciudad sigue creciendo, la gente se va mudando en las afueras del centro y el centro histórico generalmente queda como un lugar donde se ofrecen muchos servicios y hay muchos comercios, que también pasó en Asunción, ¿verdad? Hace 30 años, cuando todavía no había muchos shopping, centros comerciales, toda la gente que vivía en diferentes barrios de Asunción se iba los fines de semana a Calle Palma a pasearse porque ahí estaban los mejores comercios, los mejores restaurantes, los mejores barrios, o sea, todos los servicios o los mejores servicios y comercios de la ciudad estaban en el centro histórico, ¿verdad? Entonces, en el primer momento histórico, el centro histórico es el todo de la ciudad. En el segundo momento histórico, se convierte en el lugar donde están la mayoría de los comercios y servicios, ¿verdad? Tiene una función comercial sobre todo. Y en el tercero, la centralidad da paso a una nueva expresión caracterizada por el reemplazo de los espacios, de los lugares por el de flujo, senderos y tránsito, con lo cual prevalece el movimiento de personas, la información y los recursos y se pasa de un centro que se construye sobre la base del encuentro hacia otro que significa tránsito, flujo y movilidad. En el tercer momento histórico, en el que estamos ahora, el centro histórico sigue ofreciendo muchos servicios, pero ya no conforma la parte principal de la ciudad, ¿verdad? Hay otras partes de la ciudad que también ofrecen la mayoría de los servicios que se pueden conseguir en el centro. También hay, como ya dijimos, cerca del shopping La Galería o cerca del shopping Mariscal López, otros centros que le van restando importancia al centro histórico de la ciudad. Hacia otros centros también se pueden conseguir los bancos más importantes o lugares de ocio o restaurantes, etc. Bueno, los centros históricos se caracterizan por la heterogeneidad porque vienen de ella al haber sido en un momento la totalidad de la ciudad y porque sin ella se mueren. La heterogeneidad social, económica y cultural es una condición de existencia porque si se plantea un contenido homogéneo, pierde centralidad y reduce el tiempo. Un centro histórico destinado al turismo o de hábitat de la pobreza siempre se termina periferizando y la noción de palincesto es la que mejor se ajusta a la realidad. Si lo que hoy es centro histórico fue un inicio de la ciudad toda y posteriormente fue el centro de la ciudad, podremos coincidir que el cambio ha sido una característica central de todo el proceso histórico de cualquier centro. Todos los centros históricos, también por la antigüedad que tienen, pasaron por muchos cambios a lo largo de la historia, ¿verdad? Y la gran propuesta de los centros históricos debe ir en la recuperación de su valor de uso para que por encima de la escenografía y el fachadismo, que al final no resuelven nada, puedan los sujetos patrimoniales potenciarse y el propio centro vincularse a la globalización. Esta propuesta va en el sentido de la democratización del patrimonio. Y en el proceso histórico se observa un cambio, incremento significativo de los sujetos patrimoniales, así como una mayor complejidad de los mismos. Muchas veces los centros históricos tienen un montón de patrimonio arquitectónico, de viviendas, de obras, etcétera, que cuando se restauran, no se restauran solo las fachadas para mantener la visual o el paisaje urbano de esa zona, sino que se les da otro uso, ¿verdad? Por ejemplo, viviendas se convierten en comercio o se convierten en restaurantes o algunas incluso en museos, ¿verdad? En eso también se basan las intervenciones que se hacen en los centros históricos, en tratar de mantener la visual o la estética
de esa parte de la ciudad, pero al mismo tiempo cambiar la función de muchos espacios o patrimonio arquitectónico para continuar atrayendo gente o para que esa parte de la ciudad le siga eh, dotando de servicios a los ciudadanos de la zona. ¿Verdad? Entonces, los centros históricos deben internacionalizarse para poder rehabilitarse, para lo cual tienen que construir su competitividad, ventajas en el mercado, o sea, tratar de ofrecer servicios que sean necesarios para la gente, para los turistas del país e incluso turistas internacionales, y su posicionamiento, ubicación dentro del sistema de nodos, e impulsar las infraestructuras de punta y encontrar nichos de mercado y articularse en red con otros centros y mejorar las condiciones de accesibilidad. Pero acá estamos viendo una imagen que es parte del proyecto del Plan CHA. El Plan CHA es el plan para la intervención en el Centro Histórico de Asunción. ¿Verdad? Esto en particular es un proyecto para Chacarita Alta porque para el plan la parte alta de la Chacarita también forma parte de lo que es el Centro Histórico de Asunción. ¿Verdad? Y esta intervención en particular todavía no se realizó, pero lo que se quiere realizar es un proyecto parecido a lo que se hizo en Loma San Jerónimo, o sea, todo el tema del cableado subterráneo para mejorar la estética del barrio, refaccionar las fachadas, poner colores más vivos para darle más vida a esa parte del barrio, hacer murales, ¿verdad? Acá estamos viendo el ejemplo de que se hizo un mural en esta vivienda, y ofrecer más espacios públicos a los ciudadanos para que quieran estar en su barrio, ¿verdad? Para que no solamente vengan a dormir de noche o pasen por las calles solo para ir y venir del trabajo, sino que en realidad vivan las calles y los espacios públicos. ¿Verdad? Entonces, se quiere hacer calles peatonales, más bicisendas, mejorar, convertir los espacios residuales en plazas, etc. Y podemos ver que acá también se volvió a hacer una intervención parecida a Loma San Jerónimo con el tema de la cartelería, ¿verdad? De tratar de hacer estos carteles que no estén directamente apoyados sobre la fachada, sino que estén como colgados para que no afecten tan negativamente la fachada. Bueno, y conforme a lo que es la modalidad o el marco institucional, cómo son las modalidades de gobierno, el proceso de deterioro de los centros históricos ha ido de la mano del deterioro de la gestión pública de los mismos. Primero porque las políticas urbanas le dieron la espalda a la centralidad al poner las prioridades del desarrollo urbano en la expansión periférica. Y segundo, porque la presión privada ha sido tan fuerte que ha terminado por desbordarla. Y tercero, porque se ha construido una maraña institucional sumamente compleja. Entonces, como resultado, se tiene la multiplicación de las instituciones especializadas en el tema, la reducción de la capacidad de control y administración, la ampliación de las demandas sociales y recientemente la introducción de la lógica privada de intervención. No es posible que existan tantas instituciones que tengan propuestas tan diferentes y dispersas, así como que la gestión privada segmenta a la ciudadanía entre los que son sujetos de crédito y los que no, entre los que pueden acceder al mercado y los que se marginan. Y esto ocurre en un momento de transición en la conformación de las nuevas modalidades de gestión de este importante espacio público de la ciudad, que tiene como antecedentes a un marco institucional que ha transitado por los siguientes 3 momentos. Un primer momento en que la sociedad civil, representada por ciertas élites cultas, reivindica ante el Estado la necesidad de preservar los valores histórico-culturales de nuestra ciudad. Su propuesta provendrá principalmente desde la arquitectura como un hecho cultural y a esta como un arte monumental. Un segundo momento en que el Estado Nacional se construye con un marco institucional a través de institutos especializados o ministerios de cultura y de políticas públicas inscriptas en el fortalecimiento de una llamada identidad nacional. Y un tercer momento en el que los marcos institucionales de gestión de los centros históricos se encuentran en transición y son aún poco claros, y hoy la discusión de los modelos de gestión de los centros históricos toma mucha fuerza. Generalmente, entonces,
la gestión de los centros históricos es normalmente en los últimos tiempos público-privada. Entonces, eh, generalmente se maneja con los técnicos de los municipios, pero generalmente también se contratan técnicos de afuera o empresas foráneas para realizar las diferentes intervenciones. Bueno, acá estamos viendo otro ejemplo de intervención en el Centro Histórico de Asunción. Este es el plan piloto de jerarquización de espacios públicos en calle Palma, ¿verdad? En Asunción, porque ya dijimos que intervenir los centros históricos no significa solamente cambiar la fachada o hacer normativa para la cartelería o tratar de dar nuevos usos a los edificios, ofrecer servicios, restaurantes, museos. No es solamente eso, es también tratar de ofrecer buenos, nuevos y mejores espacios públicos a los ciudadanos, ¿verdad? En este caso, en esta intervención en la calle Palma, lo que se quería era ofrecer equipamiento o mobiliario urbano a los ciudadanos para que la gente quiera estar más, en este caso, en la calle, ¿verdad? Entonces se hizo una intervención donde se colocaban pergolados que daban sombra, eh, ciertos bancos para que la gente se siente en la ciudad, se achicó en esta parte la calle para que pasen menos autos y para que haya más peatones, etcétera, ¿verdad? Entonces todas estas intervenciones de hacer más mobiliario urbano, de eh, plantar árboles en las veredas, de hacer más bicisendas, etcétera, también forma parte de las mejoras que hay que hacer en los centros históricos. Bueno, y esa es la clase entonces sobre lo que es las intervenciones o el tipo de gestión que hay que tener en los centros históricos. No sé si tienen alguna duda sobre esto que estuvimos hablando. Yo les muestro todo esto para que ustedes tengan una idea de qué podemos hacer con el centro histórico de Ñemby, para que ustedes tengan noción del tipo de intervención y de cómo el centro histórico se toma como un patrimonio arquitectónico en su totalidad, en su conjunto. Bueno, lo primero que tienen que hacer es ver si hay edificios, obras patrimoniales que tienen demasiado valor histórico o arquitectónico, ¿verdad? Por ejemplo, si era la casa de algún artista famoso o algo así, se puede, por ejemplo, plantear hacer un museo de la vida de ese artista en ese lugar, ¿verdad? Entonces tienen que ver los patrimonios puntuales, ¿verdad? Pero aparte de eso, cuando ustedes ya hayan definido si hay patrimonio puntual muy importante que se puede intervenir, que van a plantear en el centro histórico en su conjunto, ¿verdad? Entonces acá ya les tiré muchas ideas de qué pueden hacer, por ejemplo, no hace falta que hagan la normativa, pero decir, por ejemplo, que se va a hacer, se va a permitir solo cierto tipo de carteles, que solo se va a permitir pintar de ciertos colores la fachada, que también se van a proponer mejoras en la calle o en los espacios públicos, todas esas ideas que les fui tirando ahora, ¿verdad? Para que tomen todo el centro histórico como un conjunto patrimonial, ¿verdad? El color tiene que coincidir también con el entorno que hay, ¿verdad, bro? No, ustedes tienen que pensar qué es lo que mejor conviene para cada caso, ¿verdad? Y yo les mostré varios casos, ¿verdad? Estaba el caso de esa primera imagen que vimos donde todas las casitas estaban pintadas de blanco, ¿verdad? Porque se buscó lograr que todo ese barrio tenga solo fachadas blancas. Pero, por ejemplo, lo que se hizo acá en Paraguay, en Loma San Jerónimo, o lo que se quiere hacer en Chacarita Alta es al revés, ¿verdad? Lo que se quería era pintar las fachadas con colores muy vivos para que le den más vida a esa zona, ¿verdad? Entonces ustedes, según lo que vean en el centro, si es que hacen algún recorrido, sacan fotos, ustedes se pueden dar cuenta de qué es lo que quieren para el centro, cuál es la sensación que quieren lograr. ¿Quieren solo colores claros, homogéneos o quieren darle más vida? ¿Qué quieren hacer? Ok, bro, gracias.
Bueno, Profe, y los grupos están divididos en patrimonio, equipamiento de la ciudad y ejes, ¿verdad? En cuanto al sí. proyecto, cada quien se va a estar enfocando justamente en ese tema en específico. Por ejemplo, en cuanto a patrimonio, tenemos lo que es patrimonio arquitectónico, tenemos lo que son monumentos y tenemos la parte inmaterial. El proyecto debe involucrar a los tres o de repente nosotros podemos enfocarnos en, en la parte céntrica, en la parte arquitectónica o de repente nos enfocamos en el cerro, por ejemplo. De repente ahí también nuestra consulta es si tenemos que abarcar los tres tipos de patrimonios o si de repente podemos enfocarnos en uno o en el propio, dentro del propio grupo otra vez nos dividimos para trabajar en diferentes zonas. No, después vamos a ir separando en grupos más chicos y vamos a dar proyectos más específicos, ¿verdad? Yo lo que quiero ahora es que lleguemos al máximo de análisis que podamos de qué nos conviene intervenir y cómo, y cuando definamos bien los proyectos vamos a separar en grupos más chicos para que cada grupo pequeño se ocupe de determinado proyecto. Por ejemplo, uno que se ocupe del proyecto en la cantera del cerro, que otro se preocupe de lo que es el paisaje urbano en todo el microcentro, que otro se preocupe de algún proyecto específico que haya que hacer en algún patrimonio arquitectónico. Podamos dividir mejor, ¿verdad? Pero estamos todavía en la etapa de analizar bien cuál es el potencial de la ciudad, ¿qué nos conviene hacer? Después les voy a separar en grupos más pequeños, no se preocupen por eso. Dale, Bueno, dale. de la última clase, lo que seguimos muy atrasado es en el tema de movilidad y de eje, ¿verdad? Todavía ese grupo no llegó al nivel que estamos buscando para, en cuanto a lo que es el análisis y en cuanto a las propuestas de lo que podemos ir haciendo. ¿Qué pasó con ese grupo? ¿Consiguieron más gente que se una al grupo? ¿En qué está eso? Profe, eso también estábamos ¿Te hablando. referís al grupo de ejes? ¿Te referís, profe? Si es que ya tenemos más gente o cuál. Si tienen más gente y si trabajaron más, porque lo que me mostraron la última vez estaba muy flojo. Y no trabajamos más porque estamos entre tres nomás todavía. Los otros dos grupos siguen con más integrantes, ninguno se disolvió. Entonces nosotros resolvimos que vamos a trabajar nomás nosotros tres y ya está, va a ser más corto y menos completo, pero demasiado le preguntamos a Pueden los trabajar compañeros para los tres, hacer. pero tienen que trabajar más, ¿verdad? Porque la vez pasada no me presentaban todavía suficiente información, ¿verdad? Si ustedes entre tres quieren No, hacer todo el proyecto. pero también es injusto, profe, que tengamos que poner un trabajo que esté a la altura de un grupo de 10 personas, porque nadie dijo nada, ya les preguntamos a todos y nadie dice nada, nadie salió de los otros grupos, entonces vamos a manejarnos nomás así nosotros tres, con la información que podamos ir poniendo, Bueno, siendo... pero igual pueden esforzarse más. Demasiado poca información me mostraron en la última clase. O sea, ustedes en realidad lleguen al nivel que quieran, pero después no se quejen si tienen una nota más baja que sus compañeros porque todavía no están produciendo lo suficiente. Profe, ¿usted no tendría la lista de todos los que están inscritos en su materia? Les mostré la otra vez la lista de Canvas. Les puedo Y, pasar al grupo otra vez si quieren. y la verdad que con eso, profe, estábamos esperando que entonces vos reasignes la cantidad de grupos para poner, pero nadie se movió, pues, y los grupos siguen uno de 8, uno de 9 y uno de 3. Claro que vamos a trabajar más y poner nuestro trabajo también a la altura del resto, pero yo creo que los compañeros también tendrían que tener eso en cuenta y vos también a la hora de calificar, que claro que no va a ser un trabajo muy completo, pero que es un trabajo de 10 personas, o sea, estamos 7 personas abajo en comparación a los demás grupos. Claro que para ellos va a ser más fácil completar su información y en mucho menos tiempo. Bueno, pero cierto es que no le voy a pedir el mismo nivel que al resto, pero igual pónganse las pilas. O sea, todavía no vi que se hayan puesto realmente las pilas para hacer el trabajo. ¿Quién me quiere decir algo? Clarice. Sí, profe. En cuanto a lo que está diciendo la compañera, yo creo que es así la organización porque los dos primeros grupos ya se estuvieron organizando y los compañeros no decían nada al respecto. Inclusive le escribí al privado
y no respondían, entonces nosotros pensábamos que ellos iban a formar ese grupo. Y hay compañeros que todavía no dicen nada, entonces yo le digo a la compañera, creo que es Celeste, que le una nomás ya a esas personas al grupo y que le escriba al privado a decirle que colaboren con el grupo. Porque hay muchas personas que supuestamente están en la materia, pero no dicen nada. Claro, que Bueno, no sea que llega y recién preguntan a qué grupo pueden unirse. Bueno, el que no tiene grupo ahora estaba con el grupo de eje entonces, pero igual de todos modos, si esa gente ustedes le meten en el grupo y después no trabajan nada, igual van a llevar cero en la parte de proceso. Saben ya que proceso es 40% de la nota, ¿verdad? Después no se quejen si en su parcial hacen alto en el teórico, pero llevan mala nota porque el proceso tienen poco, ¿verdad? Porque igual yo siempre saben que les pido para el día de la exposición que haya una lista de quién hizo el trabajo, ¿verdad? Si dicen que están en el grupo, pero en realidad no trabajaron, no le pongan en la lista. O sea, van a estar en la lista los que realmente trabajaron nomás. Claro, a eso nos referimos, profe, con que al pasar la lista de nuevo y ver la cantidad de personas, primero luego se pidió que se achiquen los grupos, ¿cierto? Ellos ya formaron, pero no se achicaron. Y después hay mucha gente que no tiene tampoco grupos y me parece muy buena idea la de Clary de haberles escrito ella y ver, pero ya somos todos grandes y Clary no tiene por qué tener que hacer eso por otros compañeros, ni yo escribirles ahora a los compañeros para decirles que se unan al grupo, ni vos menos escribirles a los alumnos a que por favor respondan y sean algo. O sea, nosotros tampoco le queremos agregar más tarde a alguien que el día del parcial va a preguntar desesperado a qué grupo se puede unir. Por eso Claro, ¿qué más nosotros querés tres decir? habíamos resolvido nomás ya estar así. O sea, trabajar entre tres porque No, ya... pero ustedes tampoco se cierren. Ustedes están abiertos. Si alguien quiere entrar en el grupo, usted que entre. Ahora, si la persona entra y realmente no trabaja para el día de la entrega, igual va a llevar cero. O sea, no le sirve a nadie entrar en el grupo de ustedes si no va a trabajar. Ustedes acepten al que quiera, pero después tienen que hacer algo sí o sí. Pero claro, profe, pero todavía nadie dijo nada, pues esa gente que está sin grupo aún y que capaz está luego ahora también en clase, nunca se reportó ni dijo nada. Todo el mundo le escribió al privado y ni le respondieron a la compañera. Y van a aparecer el día del parcial a preguntar o cuando falta muy poco para la entrega y tampoco nos parece justo. Compañera, discúlpame. Yo creo que deberías hacer lo siguiente. Eh, Organicen ustedes los temas y le envías nomás ya a la persona lo que tiene que buscar. Le escribís, tal persona tiene que buscar esto. Y si no busca, como dijo la profesora, ustedes van a pasar luego una lista de los compañeros que trabajan. Y si esa persona no buscó tal información, no le agrega a esa lista para que él no pueda, como les digo, para que los que trabajaron puedan tener sus puntos. Bueno, está, chicos. Mañana espero la exposición y traten. David, ¿vos querés decir algo? Sí, profe, yo te quería preguntar, pasa que nos dividimos en grupos, ¿verdad? Está el grupo de vialidad y está el grupo de equipamientos. ¿Y hasta dónde nosotros somos patrimonio, ¿verdad? ¿Hasta dónde nosotros podemos proponer o pensar en tema de vialidad o calles? O por ejemplo, si yo quiero que tal calle sea peatonal los fines de semana o los domingos y los feriados, ¿hasta dónde yo puedo plantear esas cosas ya que no estamos en el grupo de vialidad y equipamiento? O sea, al final está un trabajo en conjunto. Vos decís, nomás quiero que esto sea peatonal y hablar con el grupo que es de vialidad y en todo caso, si hay que hacer un diseño o si de estudiar si conviene o no conviene volver peatonal eso, que sea la gente de vialidad la que de verdad estudie ya el proyecto de esa parte, ¿verdad? Lo máximo que puedes hacer es decir, quiero que esto sea peatonal, por ejemplo. Ok, perfecto. Esa era mi consulta. Gracias, profe. Porque tienen que trabajar en conjunto pues los tres grupos. Bueno, estas chicos ya saben lo que tienen que hacer, trabajan los tres grupos y nos vemos en la próxima clase, ¿sí? O sea, mañana.